30 años en el ejercicio desde el periodismo, que muy temprano en tu carrera, pues fuiste subdirectora inclusive del famoso y desaparecido Imparcial. Sí, bueno, se pueden decir 40 años porque son 40 años. O sea, realmente yo empecé a una edad poco usual dentro del periodismo, porque no era periodista, era estudiante de escuela superior, acababa de ingresar en mi primer año. Porque no había ninguna facultad de periodismo. No había ninguna facultad de periodismo. Hasta 1976 no hubo ninguna. Correcto, y yo salí de la Haya en el 72, imagínate. Y entonces, pues, ¿qué pasa? Yo empecé a escribir temitas de espectáculos, más bien lo que hacían los clubes. En aquella época había muchos fan clubs, que si Rafael, que si Sandro. Con Valdivieso, la gente de Valdivieso. Con Valdivieso, correcto, y con Miguel Ángel Yumet, escribían cosas vamos a decir, de poca trascendencia, porque en esa época el mundo del espectáculo no tenía la trascendencia que tiene hoy en día. Pero a medida que fue pasando el tiempo me fui interesando por cosas de mayor peso. El señor Luis Richard Negraíz, que era el director, me dio asignaciones de mucho peso. Por ejemplo, la muerte de Felipe Pirela, yo creo que fue algo que me marcó bien fuerte, que tocó cubrir toda su muerte. No por el lado del espectáculo, sino por el lado de que era un homicidio. Fue la primera vez que estuve envuelta en un homicidio. Y fue algo bien interesante porque me llevó inclusive a Venezuela por primera vez. Yo fui con el féretro en la parte de atrás del avión de carga, o sea que era el féretro y tu servidora en la misma parte. Y al frente iba el hermano de Felipe y el piloto. Y fue una experiencia bastante difícil porque como era un avión de carga no había facilidades para poner mi silla y me amarraron la silla al féretro. O sea que como el avioncito era pequeño, que era de carga, cada vez que el avión iba para acá o iba para acá, mi silla se movía con el féretro y tenía al difunto de frente. O sea que no fue una experiencia como que muy agradable. Pero interesante. Yo te diría que de ese viaje yo saqué mucho provecho porque acababa de ingresar un nuevo presidente de la República, tuve la oportunidad de entrevistarlo, entrevisté a todos los artistas importantes de aquella época, José Luis Rodríguez, cuando estaba casado con Lila. O sea, me fui por 3 días y me quedé 14 y por poco no me regreso porque hasta trabajo me ofrecieron. ¿Entrevistaste al director de la Villos Caracas Boy? Sí, entrevisté a Villos Frometa, Renato Capriles, que era su competencia. O sea, fue una época bien bonita. Yo creo que Venezuela en esa época estaba ¿Rómulo Betancourt estaba en la presidencia? No, había muerto León y estaba, si no me equivoco, creo que estaba la Caldera. Caldera, sí. Ha pasado tanto tiempo. Don Rafael Caldera. Rafael Caldera, sí. Correcto. Sí, wow, fue bien interesante. Fue una experiencia bien bella, de verdad que sí. Yo asistí a Venezuela por primera vez a la muerte de Rómulo Betancourt, precisamente, que en esos años de la APRA allá en Perú, con Aya de la Torre, Figueres en Costa Rica, era muy amigo de Manuel Muñoz Marín. Y Muñoz Marín en Puerto Rico, pues esos 4 señores fueron considerados como los defensores durante muchos años de la democracia latinoamericana. Eso es correcto. Y a pesar de que Muñoz no encabezaba un país en el sentido de república, estuvo a la altura de esos señores, inclusive el propio Rómulo Betancourt, en su tiempo de exilio, vivió en Dorado, Puerto Rico, y a menudo venía aquí a Puerto Rico a visitar a Muñoz y ahí lo conocimos. Entonces, cuando él murió, nosotros fuimos representando en ese caso a Radio Reloj, que éramos reporteros de ellos, al sepelio y a todos los actos, que no como el chavismo de hoy, pero sí que era una época que terminaba porque después de más de 40 años de gobiernos inestables y de dictaduras, Rómulo Betancourt le dio estabilidad democrática a Venezuela y por ello su muerte fue un acontecimiento increíble, ¿no? Sí, yo recuerdo periodísticamente, yo creo que fue quizás uno de los, te diría que una de las coberturas más grandes que hubo internacionalmente, aunque en aquella época la mediática no corría como ahora, ¿verdad? Porque en aquella época lo que teníamos Prensa Unida Internacional y Associated Press y todo se hacía por telefoto. Pero yo creo que Rómulo Betancourt fue una pieza bien importante dentro de la política, en eso coincido contigo. Yo viví en Venezuela posterior, en la década del 70 y pico, 78, y cogí aquel cambio bien violento que tuvo Venezuela, de cambio a ADECO a Copellano, cuando salió el gobierno ADECO y entró Luis Herrera Campins, que fue un cambio bien violento que tuvo Venezuela, porque tenía unos problemas económicos bien grandes y le empezó poco a poco a desestabilizarse la moneda, salía de 4.35
creo que a 17. Y entonces ese gobierno copellano obviamente no fue el mejor. A la fecha de hoy no existe ninguno de los dos partidos. Sí, eso se eliminó, y nace el chavismo correcto. y una configuración de partidos de oposición que, dicho sea de paso, en los próximos días estarán en elecciones. Es correcto. Y Capriles vuelve a ser el candidato. Y obviamente todo parece indicar que por ese liderato de Chávez, por haber muerto y redento su cuarto término, pues ganan las elecciones, tienen todas las de ganar. Lo que pasa también que la figura de él ha quedado fuerte, la gente está muy emocionada. Es un voto de agradecimiento. Es un voto de agradecimiento para mucha gente, otra gente está a disgusto de que eso pueda suceder, pero yo pienso que al igual que en cualquier país ellos tienen derecho al voto, lo que tienen que hacer es ir a votar. Absolutamente. Y eso es un derecho que no se puede perder en ningún país. Y aunque han habido expresiones, si algo a mí me ha llamado la atención del chavismo es que con todas las emociones latinoamericanas que somos y que vivimos, y en esas elecciones donde votan sobre 14 millones de personas, no ha habido un solo asesinato, no ha habido a veces ni una bofetada en la elección. Bueno, fíjate, Venezuela, yo viví allí, no es lo mismo cuando uno lo ve de afuera, cuando uno vive, muy al margen de ninguna situación política de aquel entonces o de ahora. Si por algo se ha distinguido Venezuela en ese aspecto, ha sido por lo que acabas de decir. O sea, no importa el partido que haya ganado, siempre ha habido mucho criterio para no meterse en ese tipo de trifulca. No se puede decir lo mismo de otros países de Sudamérica. Sí, absolutamente. Tú sabes, Argentina, tú sabes que ha sido un país que siempre ha tenido mucha revuelta. En República Dominicana se han matado un montón de gente en elecciones. Ha habido problemas en República Dominicana, que la tenemos bien cerca de aquí. Pero Venezuela siempre, fíjate, la gente ha sido bien conservadora. Emite su voto y pues salió lo que salió y no hay altas pasiones. Eso, fíjate ese chavismo, millones de gente en las calles y llegan las elecciones y vota todo el mundo y el chavismo gana y la gente protestan pero se van para su casa, y además el propio chavismo, es decir, el sistema militar, no ha abusado del ciudadano en esos procesos electorales. Si algo hay que reconocer es que Chávez y su gente dieron una demostración de democracia en cuanto a que el pueblo no fuera maltratado porque ellos tuvieran el poder y ganar las elecciones. Y hubo el primer presidente que creó un sistema de revocación para que él lo prometió antes de ganar las elecciones, que él iba a crear un sistema en esa constitución que él escribió con su gente, de que si a 3 años de su mandato de 6 no lo estaba haciendo bien y el pueblo quería revocarle, le daba el derecho, se lo dio en la constitución. Se salió a la acera, salió de la presidencia, puso su mandato en manos del pueblo y el pueblo pudo revocarlo, y lo que hizo que lo ratificó. Lo que pasa es que la figura de él es importante, pero no podemos decir que la figura del que queda tiene las mismas capacidades. No es lo mismo Chávez, el chavismo sin Chávez. Exacto. Eso es otra cosa. Y entonces pues eso se presta a que puedan pasar muchas sorpresas. Yo te diría que más allá de la situación emocional del país, ojalá que el país el día de mañana no vaya a tener una revuelta, ¿verdad? Ojalá que no. Porque sinceramente no le hace falta eso a Latinoamérica en este momento. Pero Venezuela siempre ha tenido muchos problemas políticos. O sea, yo recuerdo cuando yo vivía allá, estaba la política de Carlos Andrés Pérez, que fue eliminado técnicamente de la política y 20 años después lo sacaron electo nuevamente. Sí, o sea, algo que nunca nadie entendió. En la historia no había pasado ni ha pasado en Venezuela todavía. No, ni en ningún país del mundo. Es correcto. O sea, porque por ejemplo, en el caso de Argentina, que Argentina tuvo Perón, Perón estuvo... Se fue la misma dictadura. Correcto, pero fíjate que no volvió bajo las condiciones que volvió. Ni vino por elecciones. Correcto. Y sin embargo, fíjate, por lo mismo que lo sacaron la primera vez a Carlos Andrés Pérez, fue por lo que lo sacaron la segunda. Corrupción. Que fue por corrupción, sí. Que no fue el caso de Perón. O sea, él se fue invicto y regresó y se fue invicto. Sí. O sea, no es el caso de Carlos Andrés. O sea, que la política venezolana no es fácil de... Muy complicada. Muy complicada, no es fácil de uno sentarse Perón, como crítico Perón de es afuera. también el primer presidente que logra, porque su movimiento y su gente, con Héctor Cámpora y todo aquello, logran que su esposa, Isabel Martínez de Perón, vaya al poder también. Sí, bajo el gobierno cuando él muere, pero hay una situación, fíjate,
la gente, el argentino siempre ha sido distinguido por su machismo. Sin embargo, si te pones a darte Ten cuenta... cuidado que tenemos un papa. Sí, pues ahí voy. El Perón, fíjate que Perón trae a su esposa. Primero Evita, que se convierte en una figura bien importante, y luego trae a Isabel. Pero si eso no hubiese sucedido, nunca Argentina tendría una mujer presidenta. Eso es así. O sea, a los argentinos les cuesta trabajo cuando uno desde afuera, que uno es extranjero, dice eso. Pero yo viví en Argentina, pues estuve casada con argentinos, padre de mi hija, y pude ver la política de cerca de la Argentina, y sí te puedo decir, o sea, dentro de todo lo que criticaron a Perón, pero Perón le dio un lugar a la mujer en la política latinoamericana. Eva trajo el voto a la mujer argentina. Cuidado, es correcto. Vamos a estar bien claros. Y hoy tiene una presidenta argentina. Por eso, y Evita trajo el que a la mujer se le cuidaran a los hijos mientras estaba capacitándose, mientras estaba trabajando. Y eso fue un movimiento que Estados Unidos lo vino a tener 30 años después. Los centros de cuidos, los que centros de en Puerto cuidos. Rico vino en los 80. Pues, y mira la época que ya Evita Perón lo tenía. Increíble. Evita Perón tuvo una visión política hacia la mujer muy grande. O sea, la mujer por eso en se esa convirtió época, en un ícono. Correcto, y por eso en esa época la mujer no solamente empezó a estudiar, sino la mujer empezó a destacarse en diferentes campos que eran solamente del hombre. O sea, Argentina fue adelante con todo lo que tenía que ver el movimiento de la mujer. Y lamentablemente, le gusta o que no le guste, los hindúes mismos, con Indira Gandhi, o sea, ha habido machismo en el mundo en cuanto al control de lo que es la política, pero han habido países, como por ejemplo Argentina, que hoy en día tiene una mujer presidente. Y vamos también, claro, yo creo que ella era presidente mientras el marido era presidente. Porque era bien obvio quién era la presidenta. Así es. Sí, porque una cosa es el presidente y otra quién es que tiene el liderato. Bueno, el poder detrás del trono, como exacto. decían por ahí. Bueno, después vino Lidia Geller en Bolivia y fue presidenta porque ese Correcto. impacto en Sudamérica ya estaba en movimiento ahí. Y empezó Costa Rica y por ahí para abajo siguieron mujeres presidentas. Entonces vino, por una situación distinta, la Chamorro. Chamorro. Acá en Nicaragua. Pero fíjate el dato curioso, a pesar de que el civil rights, el movimiento de derechos en términos políticos empieza en Inglaterra, a pesar de eso, pasó mucho tiempo en que viniera una dama de hierro, la señora Thatcher, a Inglaterra, y los hijos culturales de esa gente todavía no han tenido una mujer presidenta. No. Los americanos, Estados Unidos. No, porque todavía el americano en ese aspecto es bastante conservador, pero tuvo un presidente negro, cuidado, que eso es un paso adelante. El próximo paso El puede próximo ser... paso puede ser una mujer presidenta. Bueno, es una pena que la señora Hillary Clinton, que yo le tengo una gran estima y que creo que es una gran dama y una gran política, ojalá que su salud le permita, ella tiene un 67% de aprobación como candidata demócrata a las próximas elecciones. Lo que no sabemos es si su salud, que parece frágil ahora, le permita montar una campaña como la que montó en las elecciones donde perdió la convención frente a Obama. Pero fíjate que el mundo ha ido cambiando, ha ido evolucionando. Nosotros en el periodismo hemos visto toda esa vuelta. Si tú supieras que parece que en vez de estar hablando de historia de amor, estuviéramos hablando de la mujer del presidente, que va a ser mi próximo libro. Si tú supieras que así se llama mi próxima obra, está por salir en octubre, noviembre de este año, se llama La mujer del presidente. Irónicamente, estamos sin querer hablando de lo que va a ser el próximo libro, no de lo que es el que tengo publicado. Eso es sincronismo, ¿no? Le llaman sincronismo. Sí, fíjate. Que las cosas más lejanas están pegadas de las otras. Eso es correcto. Si tú supieras que estoy muy emocionada con ese libro, primero que nada porque tu país me ofrecieron grandes amigos que tengo allá, que en vez de sacar a la luz pública el libro aquí, sacarlo allá, porque nosotros no tenemos presidente. Sería el presidente de los Estados Unidos. Y pues realmente allá hay presidente. Y ahora hay una mujer vicepresidente. Pero tú vas a competir con nuestra jueza Sotomayor, que en abril publica su libro. No,